Pero antes de entrar en ese campo vamos a compartir un poco la palabra de Dios para que podamos tener sobre nosotros fundamentos fiables de cómo servir al Señor en el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Hay muchas generaciones que nos han precedido y muchos de estos personajes y personas nos han impactado y han llegado a influenciar nuestras vidas y han llegado a transmitirnos mucho de lo que ellos eran, han sido y son parte de nosotros. Con muchos de ellos hemos crecido y hemos aprendido de ellos en nuestros propios hogares, como son nuestros padres y la gente con la que hemos convivido mucho tiempo. Siempre los padres transmiten y influencian e impactan nuestras vidas y lamentablemente este reconocimiento siempre viene después de que no están con nosotros. Mientras viven y están con nosotros y continúan regañando y disciplinando y diciendo lo que tenemos que hacer y mandándonos, como que la vida se hace un poco compleja, ¿no? Pero cuando no están, nos acordamos de su disciplina, de su educación, de su tesón a la hora de educarnos y de transmitirnos siempre una buena conducta y un buen comportamiento para que cuando ellos no estén, me imagino, que es lo que pensamos los padres, para que cuando nosotros no estemos, hayamos dejado una parte importante en la vida de aquella gente que nos interesa. Pero hablando un poco acerca de personas que dentro de la fe han llegado a influenciar nuestra vida, yo siempre me gusta recordar al hermano Campos y la hermana Gabriela, que aunque vivimos muy poco tiempo con ellos y la vimos en contadas ocasiones, yo me acuerdo que de las pocas personas que llegaron a captar la atención de mis hijos en una mesa, ellos fueron. El hermano Campo y la hermana Gabriela estaban, mis hijos cuando ellos hablaban estaban embelesados. Y fue un hombre y una mujer, a ella menos, pero a él sí lo conocí más, que solamente con hablar y comentar cómo era su consagración a Dios, te transmitía, influenciaba tu vida. Y dice un texto de la segunda de Timoteo, versículos, segunda de Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Es evidente que muchas veces la fe, tenemos un concepto, la fe no se hereda. La fe no hereda, los hijos no heredan la fe de los padres. Pero la fe influencia y la fe se transmite con tanta capacidad que es bueno que nosotros pensemos y valoremos el tiempo que nos ha tocado vivir. Los que nos han precedido hicieron su trabajo. Los que vendrán detrás nuestra harán el suyo, pero el tiempo que nos ha tocado vivir nos toca ser fieles a nuestra generación, como David, que fue fiel a su generación y a la gente que estaba alrededor de él. A nosotros nos toca reconocer la gente que nos han precedido y nos han transmitido, nos han influenciado, cómo acercarnos al Señor y cómo transmitir la fe. Es bueno que nuestros hijos nos vean orar. Es bueno que nuestros hijos nos vean leer la palabra. Es bueno que nuestros hijos alrededor de una mesa contemos y podamos decir todo lo que Dios es en nuestra vida. Porque alrededor de ese tipo de ambiente es cuando los hijos cantan mucho de lo que los padres son. Siempre y cuando, como dice aquí Timoteo, yo traigo a la memoria la fe no fingida, que primero estuvo en tu abuela y luego en tu madre. Y por supuesto, como esa fe no es fingida, estoy seguro que también en ti. A veces las generaciones que nos han tocado vivir para recibir de ellos, pues no podemos evitar vivir con gente
que nos transmite tanto lo bueno como lo malo, como lo auténtico como lo que es aparente. Pero somos nosotros los que decidimos dejarnos influenciar y impactar por aquella gente con la que convivimos. Y Timoteo le dice aquí, traigo a la memoria la fe de tu abuela y de tu madre. Y también estoy seguro que está en ti. Y nos debíamos de hacer esa pregunta si nosotros estamos en esa línea de transmisión, en esa línea de influenciar, en esa línea de impactar, lo mismo que hemos sido impactados por la gente que nos han precedido, si está en nuestro interior la idea de poder transmitir, la idea de poder influenciar, de poder impactar con nuestro testimonio. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos reconocer que el tiempo que vivimos es un tiempo de responsabilidad en cuanto a la fe que hemos escogido. Seguramente no percibimos nuestro diario vivir, lo que hablamos, lo que decimos, con quién conversamos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, pero alrededor nuestra hay todo un ambiente social de personas y de situaciones que nuestra vida está marcando una situación. Y que hay gente que nos ve, y que hay gente que nos observa. No sé si algún día o alguna vez tú has pensado qué dejarás cuando tú no estés. ¿Por qué y cómo quieres que tú seas recordado? ¿O qué cosas haces, qué cosas vives, que la gente que nos va a venir después de nosotros te recordarán? De David se dice que fue fiel a su generación y sirvió a Dios conforme a su propósito. De nosotros, ¿qué se dirá? No sé si somos parte de influencias negativas, influencias positivas, pero lo cierto es que la fe ha llegado a nosotros para que podamos tener una responsabilidad de transmitirla. Otros no la van a heredar, la que tú tienes, pero van a ser influenciados por tu conducta y por tu manera de hacer las cosas, tu manera de afrontar. A veces lo más sencillo parece que desaparece del diario vivir, pero nuestros hijos deben vernos de orar, de leer, de publicar y proclamar y de ser gente generosa con los que están necesitados. Cuando tú no estés, tus hijos te recordarán. Los judíos tenían una costumbre alrededor de la mesa. Cuando ellos celebraban la Pascua, tenían la costumbre de poder recordar las grandes maravillas de Dios que había hecho con ellos. Y alrededor de la mesa, con todos los simbolismos y con todos los protocolos que ellos guardaban, todo los eclesiásticos que ellos eran en su tiempo, los jóvenes preguntaban de por qué hacían ciertas cosas. Y el padre de familia, en este caso el patriarca, el personaje central de la familia, el más mayor, el que tenía más experiencia, se levantaba y contaba el significado de la Pascua y de todo lo que era su confianza en Dios. Y los hijos escuchaban. Y había entre ellos una exhortación, una plegaria, una forma de poder recordarse cada día cómo debía de ser la vida del creyente, que es conocida como la Shema. La Shema era una plegaria judía donde ellos decían lo siguiente. Os lo leo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De manera auténtica. Esto lo pongo yo. Si estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Qué bonito, ¿no? Poder tener algo siempre que decirle a la gente que está alrededor nuestra, a la gente que comparte mucho tiempo. Las generaciones, lo mismo son 30 años, que son 10, que son 15,
son todo el tiempo que a ti te da la oportunidad de convivir con una serie de gente muchos años en las que cruzamos experiencias y cruzamos circunstancias. Y decía esta oración: y esto lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando por el camino, viviendo por el camino, andando por el camino. Debe de ser algo que la gente que está alrededor nuestra capte nuestra forma de vivir, nuestra confianza en Dios. A veces no hace falta hablar, no hace falta ni siquiera mencionar. Los hijos son como esponjas que captan y absorben un montón de historias. Y tenemos que ser lo bastante hábiles y lo bastante dóciles y lo bastante humildes para poder concienciarnos que el tiempo que nos ha tocado vivir ya no lo vamos a volver a vivir. Nuestra vida no se va a volver a repetir. Si va a vivir 70, 80 años, 50, no lo sé. O 95, o 105. El tiempo que nos ha tocado vivir no lo vamos a repetir. Por lo tanto, debemos ser gente que nos responsabilicemos, nos comprometamos a que la gente que viene detrás nuestra pueda percibir de nosotros una confianza fiel y auténtica en Dios. Se percibe lo auténtico y se percibe lo aparente. A veces no nos damos cuenta, pero se percibe lo auténtico y se percibe lo aparente. Y los jóvenes que vienen detrás nuestra necesitan un testimonio fiel y auténtico y natural de que nuestra confianza y nuestra fe en Dios es legal, es auténtica, es natural, es genuina, no es una apariencia para un tiempo. Y andando por el camino nosotros tenemos que contarle esto a nuestros hijos, para que cuando no estemos, seamos gente recordada por nuestra confianza y nuestra entrega y nuestro compromiso a Dios. Solamente 3 cositas me gustaría dejar antes de pasar a la renovación de votos de Pablo y de Mirta, y decirte como un consejo personal que en tu generación seas fiel al mensaje del Evangelio y a su práctica. Que tenga una buena relación con el Señor y con su palabra. Y que seas un buen transmisor de la fe, confiando a otros y contando a otros las maravillas de Dios. Creo que son 3 formas de poder agrandar la fe a aquella gente que nos va o que viene después de nosotros. Que en tu generación seas fiel al mensaje. Mensaje de compromiso, de sacrificio, de entrega y de solidaridad y generosidad con los que están necesitados. Y que sea una práctica en tu vida. No se convierta con el tiempo en un ideal donde nada más que conservemos ideas religiosas, pero no práctica de vida. En segundo lugar, que tengas una buena relación con Jesús y su palabra. Que tus hijos te puedan ver de rodillas, en oración, en intercesión, y que viéndote se puedan o te puedan preguntar qué haces, por qué lo haces, te encuentras bien, te encuentras mal, y tú puedas explicarle unas experiencias con Dios. Cuando ya no estemos con ellos o ellos no estén con nosotros, es porque a lo mejor hemos pasado una vida mejor, ¿no? Por lo menos nuestra fe atestigua eso. Y el siguiente es que sea un buen transmisor de la fe, contando a otros las maravillas de Dios. Traigo a la memoria la fe de tu abuela y de tu madre. Ojalá los que vienen detrás puedan acordarse
de que fuiste fiel a tu generación en el tiempo en el que te tocó vivir y en el tiempo en el que entendiste la fe y el Evangelio, fuiste fiel a tu generación, ¿vale? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que estos tres conceptos puedan formar parte de nosotros. Mientras mis ayudantes traen el arco, por favor, que está allí. Alguien que ayude a Paco. Nosotros vamos a dar gracias. Sobre todo para que la Iglesia y nuestra fe tome conciencia de que el tiempo que nos toca vivir, seamos responsables. Seamos gente comprometida. Seamos gente auténtica. La gente, ¿sabéis? La gente auténtica se equivoca todos los días. La autenticidad y la naturalidad, la naturalidad y la autenticidad no tiene nada que ver con una vida perfecta. Tiene que ver con ser naturales, genuinos y auténticos. ¿Vale? Ponerlo aquí. A ver. Lo habéis destrozado. Bueno, nosotros vamos a seguir mientras los operarios lo organizan. Tráete un cute de esto. Corta el piso. Pon el pie. Pon el pie ahí. Eso. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos permite. Pensad bien, nuestro tiempo es irrepetible. Pensadlo bien, nuestro tiempo es irrepetible. Procura que en tu tiempo la gente que te va a venir después te recuerde. ¿Vale? Vamos a orar. Padre nuestro,